Mi tema hoy es debilidad humana, poder de Dios. Debilidad humana, poder de Dios. Y quiero empezar con la lectura de algunos versículos de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Empiezo con el versículo, capítulo 2, versículo 13. Estoy leyendo aquí, lo he copiado a este papel. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. No he hecho mi propia traducción para variar. Hace muchos años que siempre os leo mis propias traducciones, pero como no voy a estar explicando este texto, sino hablando de otra cosa, sencillamente os leo de la Biblia de las Américas. Dice, capítulo 10, versículo 13, mas nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, está hablando el apóstol Pablo, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Mismo capítulo 10, versículos 17 y 18, pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino que él a quien el Señor alaba. Capítulo 11, versículos 16 y 17, otra vez digo, nadie me tenga por insensato, dice el apóstol Pablo, pero si vosotros lo hacéis, recibidme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo no lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Mismo capítulo 11, versículos 21 y 25. 21 al 25. Para vergüenza mía digo que en comparación con nosotros hemos sido débiles. En comparación, nosotros hemos sido débiles. Pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también, dice Pablo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Mismo capítulo 11, versículos 29-30. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Capítulo 12, versículos 6 y 7. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Capítulo 12, versículo 11. Me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debiera haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy, dice el apóstol Pablo. Debilidad humana, poder de Dios. Lo que quiero compartiros hoy es unas reflexiones personales de mi vida. En la ocasión, este mes se cumplen 50 años de mi ordenación al ministerio cristiano. Entonces, me siento lleno de alegría de haber llegado hasta aquí, a este punto en mi vida, 50 años desde mi ordenación al ministerio cristiano, y celebrarlo con vosotros en esta oportunidad. Y quería comentar este aniversario, que es importante para mí, pero a la vez sentía cierta timidez. Digo, es que tampoco quiero hablar de mí, quiero hablar del Señor. Quiero hablar del Evangelio. El domingo pasado, mientras yo pensaba sobre esto, digo, ¿cómo comparto estas cosas que quiero compartiros sin
cuando lo que quiero hacer es hablar del Señor, no de mí. El domingo pasado estuvimos en casa de Cachi y Ani, algunos les conocéis, fueron de Valladolid muchos años, ahora están en Cantabria. Ana Ruiz, por cierto, es de Miranda de Ebro, aquí en la provincia de Burgos. Y fue interesante porque les entrevistó a la persona que estaba llevando esa pequeña reunión que hacíamos y les hacía preguntas y ellos contaron un poco su vida, su testimonio, cómo habían llegado hasta este punto en su vida y todas las cosas que Dios ha hecho en ellos y por medio de ellos. Y me di cuenta volví a recordar lo edificante que son los testimonios. Lo edificante que es escuchar cómo Dios obra en las vidas de otros. Uno no habla para presumir de nada, en todo caso en su propia debilidad, pero me di cuenta que sí que es edificante escuchar cómo Dios actúa hoy, no solamente en tiempos de la Biblia, sino cómo Dios actúa hoy en las vidas de las personas de carne y hueso que tenemos entre nosotros. Y estaba en medio de estas reflexiones acerca de lo bueno y lo útil que fue escuchar a Cachi y a Ani, y pongo el vídeo de la predicación del domingo pasado de Gus y digo, anda, pues este también está haciendo reminiscencias de sus años de juventud y cómo Dios le tocó. Y fue edificante, ¿a que sí? Fue edificante escuchar a Gus hablar de esas experiencias de su juventud. Así que eso ya me quitó la timidez para hablar de mí mismo, no de mí mismo, sino de lo que ha hecho Dios. Así que es en ese espíritu que voy a compartir algo de cómo he visto orar a Dios. Como dijo Pedro en Hechos 4, versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y voy a orientar estas reflexiones en torno a debilidades mías y cómo en ellas el Señor ha manifestado su poder, el poder de Él cuando yo soy débil. Y la primera debilidad que tengo que mencionar fue hace 50 años y más, mi gran juventud. Juventud acompañada naturalmente de cierta ingenuidad, mucha inexperiencia. Metía la pata sin saber que estaba metiendo la pata porque no sabía en qué me estaba metiendo. Muy joven, muy inexperto, muy poca experiencia, muy ingenuo, pensando que iba a cambiar radicalmente el mundo. Y sin embargo, el Señor me usó en mi juventud. Os cuento, para empezar, lo que viví en aquella convención de 1974 de la Iglesia Evangélica Menonita Argentina, que fue cuando fui ordenado al ministerio cristiano. Y os leo un párrafo del libro Misión y Migración, publicado por el Congreso Mundial Menonita en 2010. Dice así en la página 244. Durante la asamblea de la Iglesia Evangélica Menonita Argentina, realizada en Choele en 1974, Choele es una isla de unos 20 kilómetros cuadrados en el Río Negro de la Patagonia, en Argentina. Durante la asamblea realizada en Choele en 1974, tuvo lugar una experiencia formativa. A raíz de un feroz incendio en las inmediaciones de la reunión, se produjo un apagón que interrumpió la predicación de Dionisio Bailer. Los eventos que siguieron fueron dramáticos. Fue así como varios de los presentes se humillaron ante el Señor y recibieron liberación y la plenitud del Espíritu Santo. El culto continuó en un gran espíritu de adoración y alabanza hasta alrededor de la 1 de la mañana. Al concluir el culto se nos informó que el viento había cambiado de dirección, impidiendo que se extendiera el fuego que ya había consumido por completo el aserradero. Gloria a Dios, termina el párrafo. Yo de que estuviera predicando en esa reunión no me acordaba, hasta no leerlo en este libro. Lo que sí recuerdo es haberme puesto a cantar en el Espíritu. Estábamos a oscuras, no había luz, no podía ver mis apuntes.
Y me puse a cantar, a improvisar. Unas alabanzas al Señor, aleluya. Y así empecé a adorar y alabar al Señor. Y poco a poco otras voces empezaron a unirse. Y ahí fue donde el Señor obró y tocó corazones y todo lo que describe este párrafo. Y nos quedamos ahí cantando, pues no eran coritos que nadie conociera. Yo no recuerdo si empecé en castellano o si en lenguas. Supongo que empezaría en castellano y en algún momento se me pasaría a lenguas. Pero estábamos ahí alabando y adorando al Señor en la oscuridad. Y el Señor se movió y, como dice aquí, pues estuvimos hasta la 1 de la madrugada experimentando el poder y la unción del Espíritu Santo. El día anterior había tenido lugar mi nombramiento como pastor de la juventud para toda la denominación en Argentina, con imposición de manos, donde cuando los ancianos y los pastores y obispos me imponían las manos y oraban por mí, yo caí de rodillas y empecé a sollozar, y era tan fuerte la sensación del poder de Dios, la unción de Dios que estos hermanos me estaban impartiendo, que me rompía por dentro. Me parecía demasiado pequeño, demasiado joven. Tenía yo 24 años. Y bueno, una experiencia inolvidable. Antes yo venía participando en un grupo de 3 que estábamos pastoreando la iglesia de mi ciudad natal en Argentina, Bragado, a unos 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Pero en esta ocasión recibí el reconocimiento y llamamiento al ministerio por parte de los pastores y obispos de la agrupación de iglesias en general. Y de ahí que yo celebro este mes el 50 aniversario de mi ordenación. ¿Cómo llega un chaval de 24 años a este punto en su vida? El año pasado, en relación con la Pascua de Resurrección, os conté una experiencia que había tenido yo, donde sentía que el Señor me hablaba de la misma manera que había hablado a San Pedro, con el de, ¿tú me amas? En el caso mío, Dionisio, no Pedro. ¿Me amas, Dionisio? Hombre, claro que te amo, pero me amas. Pero sí, recordaréis que os compartí aquella experiencia, y como al final de ese diálogo con el Señor sentía que el Señor me decía: apacienta mis ovejas. Antes, en el 69, yo con 19 años, me sorprendió la invitación de alguien que me llamó por teléfono y me dijo que quería... me invitaban a ir como delegado de la juventud de la conferencia de... Yo estaba estudiando en Estados Unidos, por cierto, en el estado de Indiana. Delegado de la juventud de la conferencia menonita de Indiana y Michigan a la conferencia general, nacional, bueno, binacional, porque era Estados Unidos y Canadá, y participar en esa convención como un delegado más. En esa asamblea, en esa convención, yo creo que fue donde me enamoré de la iglesia. Yo ya amaba a Cristo, amaba a Dios, pero estando ahí reunido con siervos de Dios, buscando la voluntad de Dios para cientos de iglesias en Estados Unidos y Canadá, orando juntos, hablando, reflexionando, debatiendo, a veces discutiendo, yo me enamoré de la iglesia. Digo, si esto es la iglesia, y cómo la iglesia delibera y toma decisiones y escucha al Señor, yo quiero ser parte de eso. Así que ya desde muy joven aprendí a amar no solo al Señor, sino a amar a la iglesia. Y yo soy incapaz de entender cómo se pueda ser cristiana, sin una pertenencia
a la Iglesia. La Iglesia Católica tiene una manera de expresarse que yo creo que es cierto, aunque ellos tal vez lo digan pensando en la Iglesia Católica como organización, pero dicen que no hay salvación fuera de la Iglesia. Y yo soy un convencido que no hay salvación fuera de la Iglesia. Somos salvos a pertenecer al cuerpo de Cristo. No a vivir ahí solos. Soy una mano del cuerpo de Cristo, pero vivo separado del resto del cuerpo. Pues no lo veo, no lo entiendo. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Y ese amor por la Iglesia, esa pasión que siento yo por la Iglesia, ya la viví con 19 años. Estudié la carrera de música, pero la carrera especializándome en música, pero a la vez ya estaba cursando, porque sabía que Dios me había llamado al ministerio. Estaba cursando asignaturas que yo sabía que me iban a ser útiles en el seminario y en la carrera de teología. Estudié entonces y leí, me acuerdo en un verano, leí 7 tomos de filosofía. Y también otro verano aprendí griego del Nuevo Testamento, que me ha servido hasta el día de hoy. Empecé nada más acabar la carrera de música, empecé mis estudios en el seminario, y en la primavera del 71, teniendo yo 21 años, me invitaron a hacerme cargo de una iglesia evangélica hispana en el estado de Illinois. Durante unas semanas de ese verano, cuando el pastor estaba tomándose unas muy merecidas vacaciones. Como digo, tenía yo apenas 21 años, no sé qué veía en mí esta gente, estaban chiflados. Pero viví aquella experiencia con mucha ilusión y guardo un especial afecto por el recuerdo de las familias que se congregaban ahí. Eran, yo creo que todos o casi todos inmigrantes de México. Entonces mi español de Argentina y el español de México tampoco eran idénticos, pero nos entendíamos perfectamente. En febrero de 1972 llegué a Argentina, con apenas 22 años cumplidos, y de inmediato me vi involucrado en estimular a la iglesia menonita argentina a apoyar la objeción de conciencia contra el servicio militar. Ellos me apoyaron a mí. Fui el primero que desobedeció la ley de servicio militar, y la iglesia me apoyó. Y fue un estímulo para ellos el verse en esa situación de decidir si apoyarme o no. Luego, y esto seguramente es más asombroso todavía, el Señor me utilizó para traer una renovación espiritual de mi congregación local, con la fusión del Espíritu Santo y con poder. Y yo creo que el secreto de aquello fue que yo había tenido experiencias con el Espíritu Santo en mis años de estudiante, pero entre ellas era una nueva manera de orar y de cantar, que era no tanto los himnos de tratar de llevarnos a evangelizar, a llevar el evangelio a otros, a la cruz, a los sufrimientos de Cristo por nosotros, sino centrarnos en la hermosura, y la belleza, y la grandeza, y la majestad de Dios. Y aprendí a adorar y a alabar y a bendecir su grandeza y su majestad, porque Dios es bueno, porque Dios es grande. Y claro, que es un mensaje que hay que comunicar a otros, pero no se comunica por el sentido de deber, que tengo que hacerlo, sino porque algo brota humana de ti mismo, porque Dios es tan grande y tan maravilloso y tan bueno, y les estás experimentando y es vivo. Y entonces no hace falta darle vuelta a la manija, ¿no? Sino que nace de lo que tenemos dentro. Entonces, alabanza y adoración. Me acuerdo
cuando yo empezaba, hacíamos reuniones de oración y la gente, Señor, cada uno venía con su lista de peticiones, ¿no? El que hay de lo mío. Cada uno venía con el que hay de lo mío. Señor, te pedimos. Y yo, Señor, te alabo, te bendigo, te adoro, qué grande eres. Eres lo más maravilloso que... Y yo empezaba a adorar al Señor y la gente se me quedaba mirando. ¿Y esto qué le pasa? Pero yo creo que también veían algo que les... Bueno, al final acabó, no yo, el Espíritu Santo acabó transformando toda esa congregación. Y así es como en enero del 74 me encontraba yo de rodillas, sollozando, sin poder parar, mientras los hermanos me imponían sus manos para encomendarme al ministerio cristiano. A pesar de la debilidad, ingenuidad, inexperiencia de extrema juventud, Dios pudo obrar. No porque yo haya sido un chaval excepcional, sino porque Dios es excepcional y puede usar hasta un inexperto, un joven sin experiencia, Dios puede usar para su gloria. Yo era débil porque era joven y no tenía experiencia, pero Dios fue poderoso. Quiero comentar 3 debilidades adicionales mías. Seguramente, no sé si todas, pero algunas de ellas las conocéis muy bien. Que, sin embargo, a pesar de mi debilidad, Dios es capaz de obrar y observo el poder de Dios. Primero, esto no se nota cuando yo hablo en público, pero a nivel personal soy más bien tímido y retraído y cuando me encuentro con alguien no sé de qué hablar, no, me corto, soy súper cortado. Y aquí me veis y parezco simpático, me imagino, digo yo. Pero luego a nivel personal pues me cuesta, soy pues eso, tímido, retraído. Si no me empiezas tú una conversación, igual yo tampoco te la voy a empezar, porque no... y sin embargo, a pesar de esa debilidad mía, de mi personalidad, he podido ministrar personalmente y pastoralmente a muchas personas que se me han abierto inexplicablemente. Algunos de vosotros recordaréis experiencias de contarme cosas en vuestras vidas y echaros a llorar, y yo tal vez llorar contigo, desde luego orar contigo, darte palabras de ánimo que yo sentía que no venían de mí sino del Espíritu Santo, y creo que tú también las has recibido como que venían del Espíritu Santo y no de Dionisio. A pesar de esa limitación personal mía, he podido ministrar pastoralmente y personalmente a las necesidades de las personas, y eso me deja pasmado. ¿Cómo es posible? También hemos podido, a pesar de ser yo así, hemos podido acoger en nuestra familia, al año de casarnos, a una chica de 13 años que necesitaba un hogar, venía de una familia muy disfuncional, tanto así que ni siquiera le habían dado de alta en el registro civil cuando nació. Vino a nosotros con 13 años indocumentada. Y Connie y yo, cuando la quisimos inscribir en la escuela, en el colegio, y no tenía DNI. Y entonces tuvimos que mover papeles y encontrar a su madre, que había hecho abandono del hogar cuando Mimi era un bebé, o muy pequeñita.
fue a conocer a su madre, estaba muy nerviosa, pero cuando fuimos a pedirle que firmara los papeles para inscribirla en el registro civil, inscribirle el partido de nacimiento, vamos a ver, tenía 13 años y estábamos haciendo la partida de nacimiento y buscamos a su madre y estaba nerviosa, pero la pudo conocer. La madre consintió en firmar la partida de nacimiento y pudimos... entonces, claro, era una necesidad y la recibimos en nuestra casa y fue una enorme bendición para nosotros. Creo que para ella también, ella todavía lo recuerda. De hecho, cuando escribe WhatsApp a Connie, creo que la llama mamá, porque la recibimos con mucho cariño. A pesar de ser como soy, pues pudimos hacer eso en el seno de mi familia. Luego... todos los años, creo que todos los años que vivimos en la ciudad de Burgos, tuvimos gente viviendo en casa con nosotros, del entorno de Acorema. Aquí están Chema y Asun, que vivieron con nosotros creo que un año, igual no tanto como un año. Otras personas. Luego un año estuvo... ¿os acordáis del violinista Lucas Alemán? Algunos de los mayores os acordaréis que vivió con nosotros. Soy cortado y sin embargo el Señor me movió para que en nuestra propia casa pudiéramos tener gente. Qué curioso, ¿verdad? Cosas que hace el Señor. En mi adolescencia y juventud yo era extremadamente tímido con las chicas. No... Vamos, tanto así que yo estaba convencido que el Señor me había llamado a una vida de celibato, una vocación de celibato, porque yo era tan cortado, era incapaz de hablar con una chica, pero a la vez... no me sentía, o sea, me gustaba, no es que no me gustara las chicas, la mujer, sencillamente era muy tímido. Y dentro de esa dificultad mía, pues va el Señor y se las apaña para el día que conocí a Connie, los dos ya sabíamos que nos íbamos a casar uno con otro. Y fue para mí conocer a Connie sabiendo ya que ella, no os voy a contar la historia entera, pero sabiendo ya que ella era la mujer que Dios tenía preparada para mí. Fue como Adán cuando dice que primero le traía a Dios diferentes animales y cuando por fin le sacó la costilla y de ella hizo Eva y dice, por fin, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eso fue cuando vi a Connie, yo exclamé para mis adentros, por fin, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, muy tímido con las chicas y sin embargo ya veis la maravillosa esposa que Dios me ha dado. Debilidades personales y la gloria de Dios y el poder de Dios que hace cosas. A las 14 semanas de conocernos ya éramos esposo y mujer. Y a los 13 meses de conocernos, sí, 9 meses y 15 días después de casarnos ya había venido Mateo. O sea que de celibato el servidor, pues nada. Luego, otro aspecto de debilidad personal mío es mi inseguridad en lo económico y mi tendencia a ser tacaño. Siempre pensando que va a faltar. Es una debilidad personal que tengo, que siempre estoy pensando siempre que va a faltar. Y me siento inseguro, Y entonces, de personalidad y de tendencia más bien agarrado. Agarrado. En Argentina decimos amarrete. De amarrar, amarrete. Y sin embargo, nuestras dificultades económicas que pasamos con ello en nuestros primeros años después de casados,
con Mateo recién nacido y con Mimi viviendo con nosotros, las pasamos mal, pero muy mal. Y no había manera de llegar a fin de mes. Llegábamos a fin de mes y no sabíamos cómo íbamos a llegar, era de milagro. Y en nuestras dificultades económicas pudimos fijarnos alrededor que había gente que lo estaba pasando incluso peor que nosotros. Y decidimos que, bueno, puestos a vivir de milagro, pues vamos a dar ya no solo el diezmo para la iglesia, vamos a dar otro tanto para personas que lo están pasando incluso peor que nosotros. Y como de todas maneras llegábamos a fin de mes de milagro, pues el milagro al Señor le da lo mismo el milagro de 10% que de 20%. O sea, el milagro al Señor tiene recursos ilimitados. Así que pudimos aprender en esos primeros años de dificultad económica la enorme bendición que es fijarse en los que tienen incluso menos que uno y aprender a dar sistemáticamente. Yo no voy a dar nunca espontáneamente y por eso tengo que disciplinarme a apartar dinero a principio de mes. Este dinero no es mío, es del Señor y del que lo necesite. Y entonces, como hago eso sistemáticamente, aunque soy tacaño, ya no tengo que ser espontáneo. Pues está ese fondo que no es dinero mío. Y así, una persona insegura en lo económico puede hacer como si fuera generoso, aunque no lo sea. Cuando Connie y Damián escribían el libro sobre su padre Keith Benson, Damián, un hermano en Argentina, me llamó la atención leyendo el material que estaba recopilando, que algunas personas contaban el testimonio de haber recibido regalado un coche de parte de Keith Benson. Y esto me llevó a recordar algo que a mí se me había olvidado. Y empecé a sacar la cuenta y de los 8 coches que hemos tenido ella y yo hemos regalado 4. Mirad la gloria de Dios. Una persona tacaña, lo que puede hacer por el poder de Dios. De los 8, ¿tú te acordabas de eso? Yo no me acordaba. De los 8 coches que hemos tenido hemos regalado 4. Otra debilidad, que es mi mentalidad intelectual, siempre cuestionando, pesimista, tal vez hasta cínico. Si me dicen algo así extraordinario, no me lo trago, lo cuestiono. A ver si va a ser verdad. Cuando el Señor le llenaba el depósito de gasolina a Connie, decía, no, es algo que tiene el coche, no, ya verás que es algún defecto mecánico, que la aguja esta no funciona bien o algo así, pero bueno, siempre tratando de buscarle explicaciones, que por cierto no es cierto eso, porque la persona a la que le regalamos ese coche, que lo tiene hasta el día de hoy, nunca el Señor le ha llenado el depósito de gasolina. Entonces, es algo que Dios le hacía a ella. Pero en fin, cuestionando, ¿no? Siempre cuestionando, dudando, pesimista. Y sin embargo, inexplicablemente, Dios se ha valido de mí para infundir fe con mi ministerio de predicación y enseñanza. Y observo que cuando me pongo al frente de un grupo para predicar, incluso todos los años que he dado clase, Dios me da una gracia para infundir fe y gracia y esperanza y convencimiento de que Dios puede actuar hoy. ¡Qué curioso! Mi debilidad personal y sin embargo Dios muestra su poder precisamente porque yo soy débil, es el poder suyo y no tengo yo nada de lo que presumir. Lo he expresado muchas veces, me habréis escuchado vosotros decirlo, que según la carne soy pesimista, pero en el espíritu soy un hombre de fe. Y esa es la maravillosa manera como Dios actúa a pesar de nosotros mismos, por su poder, para que se vea que es Él y no nosotros.
Así que al cabo de 50 años de ministerio, de ministrar al pueblo de Dios, estoy aquí para dar testimonio de que no hay imposibles para Dios, que no hay debilidad humana que Dios no pueda superar con su poder. Aquí estoy yo para dar fe, que no hay imposibles para el poder de Dios para manifestarse en medio de nuestros defectos y nuestras debilidades personales. Y esto no lo digo solamente para mí. Bien, es cierto que no todos son llamados a ser reconocidos para un ministerio en la iglesia, un ministerio pastoral o a nivel... Con ello el Señor nos ha dado el privilegio de un ministerio internacional. Yo he tenido el privilegio de predicar en por lo menos 6 o 7 países. A lo largo de estos 50 años, en lugares muy diferentes. No todos están llamados a eso, pero somos todos llamados a servir a Dios. Servir a Dios y servir al prójimo. Todos y cada una de nosotros somos llamados a servir a Dios y al prójimo. La inmensa mayoría, desde el anonimato, con sencillez de espíritu, no seremos reconocidos en lo que hacemos, ni falta que hace con tal de que Dios sea reconocido. Pero todos y cada una y cada uno de nosotros estamos llamados a servir a Dios y al prójimo de alguna manera. Tal vez los demás no lo vean ni lo reconozcan, pero Dios lo ve. Dios ve cómo cada uno de nosotros hacemos realidad su poder en nuestra debilidad. ¿Lo crees? Tal vez te sientas débil, inútil. Tal vez tengas demasiada conciencia de tus propias debilidades personales, tu personalidad, cosas que te gustaría ser como aquella otra persona en lugar de como eres. Si yo fuera como tal, como fulano, como mengano, pues entonces sí, pero... Aquí estoy yo para decirte que no es verdad. No hace falta que seas como fulano, como mengano. Tal como Dios te ha hecho a ti, Dios puede manifestar su poder y su gloria para su reino. Tú también, en la medida que Dios te llama, nunca más allá, pero tampoco nunca más acá. En la medida que Dios te llama, eres siervo, eres sierva de Dios. Abre tus ojos y acepta tu llamamiento a servir a Dios y al prójimo. Quiero terminar con una oración. Señor, tú sabes la enorme satisfacción que siento al cabo de estos 50 años de ministerio, la emoción con la que recuerdo cómo a través de las décadas tú has sido fiel, aunque yo he sido corto y débil y carente en cosas que admiro en otros y que me faltan a mí. Y sin embargo, Dios, quiero un día más reconocerte y alabarte y darte gloria, porque eres maravilloso, eres poderoso y nada es imposible para ti. Y puedes hacer con cada uno de nosotros, cada una de nosotros, puedes hacer cosas extraordinarias. Y no hace falta ni una ordenación al ministerio, ni ser pastor, ni tener ningún título ni reconocimiento. Solamente hace falta ser un sencillo discípulo de Jesucristo, dispuestos a hacer tus manos y tus pies en este mundo necesitado. Gracias, Señor, no solo por lo que has hecho en mi vida, sino por lo que estás haciendo en la vida de cada una de estas personas aquí presentes. Y por cierto, también en cada uno de los que nos escuchan en YouTube, que nos están siguiendo en este culto a la distancia. Cada uno de nosotros, Señor,
Gracias porque tú te estás moviendo, nos estás utilizando a pesar de nuestras debilidades. Te bendecimos, te adoramos, magnificamos tu nombre. Glorioso eres tú, Señor, grande, grande, maravilloso, digno de toda alabanza y poder, precio, honor, gloria, por los siglos de los siglos. Amén.